que me para conversar sobre una de las enfermedades que más impacto tiene en la salud mundial, la hipertensión arterial. Si bien es cierto, hoy en día cogen un periódico, encienden la televisión o conversan con su familia, todo es coronavirus, ¿no? El coronavirus tiene aproximadamente a 4.64 millones de personas infectadas con él y ha causado aproximadamente 312.000 muertes, siendo una gran cantidad en nuestro país y más del personal de salud. Sin embargo, la hipertensión arterial tiene 1.69 billones de personas bajo la misma y genera 10.9 millones de muertes cada año. De ese 1.69 billones de personas, más de 1 billón se encuentra en países como el nuestro, en países de bajos recursos. Es por eso que es necesario que cada uno de nosotros conozcamos todo acerca de la misma y en breves minutos vamos a intentar resumir los aspectos más importantes de la hipertensión arterial. Bueno, ¿cómo la definimos? La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, controlable, multifactorial, caracterizada por un aumento sostenido de las cifras de presión arterial por encima de 140 milímetros de mercurio para el caso de la presión arterial sistólica y de 90 milímetros de mercurio para el caso de la presión arterial diastólica. Con el paso de los años se ha intentado verificar si esa cifra es la ideal y muchos han intentado plantear que mientras menos es mejor. Hasta hace unos cuantos años se planteó en algunas guías de que esta definición, ¿no?, de sobre 140 sobre 90 debería disminuir. Y por ende plantearon en algunos casos que la definición de hipertensión arterial venía desde 130 sobre 80. Hay que tener bastante cuidado si es que leemos alguna bibliografía que estuvo entre el 2017 y 2019 en la que vamos a encontrar estas cifras. Pero no, se dieron cuenta de que en este caso el disminuir la cifra a la cual hacemos el diagnóstico no tenía mucho sentido y por ende al compararlo con otras patologías crónicas como son la diabetes o la lipidemia, encontraron pues de que el valor de 140 sobre 90, ¿no?, tanto sistólica y diastólica, era el más adecuado. Encontraron también de que podemos dividirla en grados, ¿no? Obviamente a mayor grado una mayor cantidad de ruido cardiovascular, siendo el grado 1 cuando sobrepasamos de 140 sobre 59 milímetros de mercurio en la sistólica o 90-99 en la diastólica, y el grado 2 cuando sobrepasa el 160 de sistólica o el 100 de diastólica. Ahora, en el caso del diagnóstico, en los últimos 2 años han empezado a salir en las guías una serie de valores que no solamente tiene que ver con la presión arterial que usamos en la consulta externa, que viene a ser esta. Si viene un paciente a la consulta externa, pues con esta cifra yo hago el diagnóstico. Pero ¿qué pasa en el caso de los pacientes que pueden medirse ambulatoriamente su presión arterial? Entonces, si yo tengo un paciente que se puede medir ambulatoriamente su presión arterial, digo, hago el diagnóstico con estas cifras. Cuando se ha medido en un promedio de 24 horas, cada 2 o 3 horas, con instrumentos validados. Si se midió solamente durante el día, hago el diagnóstico con esta cifra, de 135 sobre 85. Y si se mide durante la noche, hago el diagnóstico con la cifra de 120 sobre 70. En promedio, ¿no?, si un paciente se mide, ¿no?, en casa, el valor con el que yo hago el diagnóstico de hipertensión arterial va a ser de 135 o sobre 85. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta las cifras que yo mido cuando me llega la consulta externa, y esas son las cifras que yo voy a medir, ¿no?, o que el paciente automáticamente o él mismo se va a medir en casa con determinados dispositivos para el momento de hacer el diagnóstico. Todas las guías en los últimos 5 años hacen hincapié sobre el diagnóstico. ¿Cómo voy a tomar la presión arterial? Sé que puede sonar repetitivo, puede decirse, no, eso es de 3er o 4 año, pero no. Tomar la presión arterial de manera adecuada es la clave para el diagnóstico y obviamente para el tratamiento. Porque si yo detecto a tiempo un paciente hipertenso, voy a evitar sus complicaciones. Ya de nada me sirve tener un paciente diagnosticado de presión arterial alta cuando ya tiene retinopatía hipertensiva, ¿no?, ya tiene de enfermedad renal crónica, en diálisis, en fin, no tiene mucho sentido. La intención es hacer el diagnóstico oportuno. Si un paciente me llega a la consulta externa, entonces yo debo tomarle al menos 3 veces la presión arterial. La primera
o en la primera toma el valor lo desecho. Y la toma, o entre comillas, el valor de esa consulta va a ser el promedio de la segunda y tercera toma. ¿En qué condiciones debe estar este paciente? A una temperatura confortable, ¿no? Sin haber fumado, ¿no? Sin estar con una vejiga vacía, ¿no? Al menos sentado unos 3 a 5 minutos, ¿no? Sentado siempre, con un instrumento validado, con un manómetro, ¿no? O con un CAF adecuado para su talla, ¿no? Porque hay algunos que son obesos y el CAF es demasiado pequeño. Acordémonos que hay tallas en estos mismos dispositivos, hay para neonatos, hay para niños, adolescentes, adultos y también para ancianos, en algunos lugares podemos encontrar. Y obviamente hemos dicho que vamos a interpretar este valor, ¿no? En al menos 2 a 3 tomas que se han realizado en mi consulta externa. Nuevamente el paciente sin haber tomado, sin haber fumado, sin haber realizado algún tipo de ejercicio, al menos 30 minutos, con la vejiga vacía, 5 minutos al menos sentado, ¿no? Con un instrumento validado y siempre con los pies sobre el suelo. Ahora, no solamente encontramos conceptualmente el 140-90, sino también encontramos el diagnóstico o los conceptos de hipertensión arterial resistente y refractaria. Hoy en día más se maneja hipertensión arterial resistente, pero en alguna bibliografía encontramos también el refractario. ¿Cuál es la diferencia? Que en la hipertensión arterial resistente hallamos o la diagnosticamos cuando, a pesar de usar 3 fármacos antihipertensivos a dosis máxima, incluyendo uno de ellos un diurético, no logramos controlar la presión arterial. Y la refractaria es similar, pero usando 5 fármacos antihipertensivos a dosis máxima, incluyendo un diurético. Hay alguna bibliografía que este concepto de refractariedad, ¿no?, la toma idéntico a la resistencia, pero en algunas otras vamos a encontrar que lo dice, ¿no?, que pone que son distintos. Entonces nos acordamos que resistencia es principalmente a 3 fármacos y refractariedad a 5 fármacos. Siempre dentro de esos 3 fármacos o 5 fármacos debemos tener un diurético. Lo que respecta a la epidemiología es importante, sí, porque la enfermedad isquémica del corazón, el infarto, la falla cardíaca, ¿no?, los accidentes cerebrovasculares se encuentran dentro de las 10 principales causas de defunción, y estas desde el año 2000. Y estas obviamente pues son como consecuencia de una hipertensión arterial no controlada. Estas enfermedades que se encuentran a la cabeza de las que más matan a nivel mundial son todas aquellas que generan un daño endotelial, principalmente, y obviamente que la hipertensión arterial genera un aumento en la presión en nuestro endotelio y genera una mayor cantidad de mortalidad. Estas enfermedades, si las resumimos, van a ser alteración de los lípidos, ¿no?, específicamente colesterol o triglicéridos, un aumento de la cintura, una glucosa alta, el sobrepeso o obesidad y obviamente la hipertensión arterial, que en conjunto, ¿no?, me van a dar el famoso síndrome metabólico. Cada hora mueren 12 personas a causa de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial. ¿En nuestro país esta cifra se mantiene? Sí, en nuestro país es similar y en algunas regiones es peor. Y hace más de una década se realizó el estudio Tornasol 1 y el estudio Tornasol 2, en las que evaluaron, con diferencia de unos cuantos años, la prevalencia de hipertensión arterial en nuestro país, encontrando que en promedio que en el Tornasol 1 teníamos 23.7% de hipertensos y en el Tornasol 2 27.3%, encontrando la mayor cantidad de hipertensos en la costa y independientemente sea costa, sea selva, entre el Tornasol 1 y el Tornasol 2 encontramos un aumento en la prevalencia. Encontramos además que la mayor cantidad de hipertensos se encontraba en la costa, 34.5%, que si comparábamos en cualquiera de las regiones naturales al varón con la mujer, siempre el varón tenía más hipertensión que la mujer, y que por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, las cifras de prevalencia de hipertensión arterial disminuían. Independientemente de la región natural, el hombre tiene una mayor prevalencia que la mujer en cuanto a cifras de hipertensión arterial, y nuestra ciudad de Trujillo se encontraba con hasta 35% de prevalencia, en comparación de otras ciudades como las de Cerro de Pasco, en la que se encontraba un promedio de 16% de la misma. Otra de las cosas preocupantes es que, al igual que todas las enfermedades crónicas, la hipertensión arterial es una de las enfermedades en las que sus pacientes desconocen que la poseen. Casi la mitad a nivel mundial de los pacientes con hipertensión arterial desconocen que son hipertensos. Igual sucede en nuestro país.
Este es el tornasol 1, tornasol 2, conocimiento de hipertensión arterial. Nos vamos al tornasol 2, que es el más reciente. 48% de personas conocen que eran hipertensos, ¿no? Solamente 48%, menos de la mitad saben que son hipertensos. De ese 48%, 18.5% no les importaba tomar ningún tratamiento. Es decir, a pesar que son hipertensos, casi 1 de 5 de los que sabían que eran hipertensos no les importaba tratarse. Y de los que se trataban, ya sea con una dieta adecuada, ¿no?, con fármacos, acudiendo a sus controles con médico, solamente la mitad lograban controlar su presión arterial. Quiere decir entonces de que 1 de cada 3 adultos aproximadamente sufre de hipertensión. 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce su enfermedad. En algunos casos vemos que hasta la mitad. Y 1 de cada 3 adultos que está tratando su hipertensión arterial no logra mantenerla dentro de los objetivos. Ahora, ¿cómo se da? ¿Cómo se da? ¿Qué sucede específicamente? ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Todos sabemos que es la presión, ¿no? Nos acordamos que es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie, ¿no? En este caso presión relativa a la que medimos, y que es ejercida en este caso de la hipertensión arterial sobre el endotelio específicamente, que va a generar determinados factores, ¿no?, que aumenten o no, y que obviamente va a tener una serie de consecuencias. Ahora, ¿por qué está compuesta? Nos acordamos, presión arterial es igual a gasto cardíaco y resistencia vascular periférica, y el gasto cardíaco está conformado por un volumen sistólico y una frecuencia cardíaca. Esta resistencia periférica está conformada por la estructura del vaso y la función vascular, que es dado principalmente por endotelio, y el gasto cardíaco por el volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Ahora, es importante conocer esto, sí, porque en base a esto yo puedo utilizar algunos fármacos, ¿no? Sobre la resistencia periférica, ¿no?, puedo usar bloqueadores alfa, YECAs, ARAs. Y sobre el gasto cardíaco puedo disminuir el volumen sistólico con diuréticos o disminuir la frecuencia cardíaca con beta bloqueantes. Y todas esas estrategias pueden ser utilizadas para disminuir la presión arterial. Este gráfico lo vamos a encontrar en una serie de libros, en una serie de artículos, y es importante que los conozcamos para estar seguros de qué fármaco vamos a brindar y que en sí los mecanismos con los cuales aumenta la presión arterial en fase aguda nos ayudan para mantener nuestra vida. Ya en la cronicidad, como hemos dicho en el diagnóstico, es lo que genera el daño en nuestro organismo. Imaginemos entonces de que por algún motivo, imagínense una hemorragia, ¿no?, disminuye la perfusión renal o en general la perfusión en todo nuestro organismo, ¿no? Me genera hipotensión y por ende va a haber una disminución de la perfusión específicamente a nivel renal. ¿Qué sucede ahí? Entonces, acordémonos, más micro, ¿no? Yo tengo un glomérulo, una arteriola aferente, una arteriola eferente, y aquí un túbulo contorneado distal. En esta arteriola aferente yo tengo unas células, las células yuxtaglomerulares, que son células diferenciadas, que son principalmente baroreceptores, los cuales van a sensar en un primer momento si es que yo tengo una disminución de la perfusión renal. Si yo tengo una disminución de la perfusión renal, la sangre a este glomérulo va a entrar a ser filtrada y posteriormente pasada a los túbulos con una menor velocidad y por ende va a estar más fácilmente disponible para que se capte sodio. Como se capta una mayor cantidad de sodio, cuando llega hasta el túbulo contorneado distal, es dosado por quimioreceptores, ¿no?, de un grupo celular del túbulo contorneado distal denominado mácula densa, que se va a dar cuenta que poseemos menos sodio. Y por ende, al darse cuenta a nivel distal, estos quimioreceptores que tengo una menor cantidad de sodio y estas células yuxtaglomerulares que tengo una menor cantidad de presión, van a sintetizar estas células yuxtaglomerulares una enzima, la renina. Esta renina entonces, ¿no?, van a viajar por el torrente sanguíneo y llegan hasta el hígado, donde van a conseguir que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es convertida por la enzima convertidora de angiotensina a nivel pulmonar en angiotensina 2. Acordémonos que esta enzima convertidora de angiotensina juega un papel muy importante hoy en día, ¿no?, y controversial sobre esta enfermedad de coronavirus, y eso lo veremos en otra ocasión. Y finalmente tenemos angiotensina 2. Ahora la angiotensina 2 actúa sobre sus receptores, ¿no?, AT,
y esos receptores AT se encuentran en todo nuestro organismo, encontrando, realizando como primera función vasoconstricción arteriolar y una actividad simpático-mimética. Luego va a absorber, ¿no?, aumentar la secreción, la filtración de sodio para jalar agua a nivel tubular y el nivel de túbulo colector. Y a nivel de la zona glomerular, ¿no?, van a generar un aumento de la secreción de aldosterona. Como producto final, ¿no?, esta angiotensina 2 va a generar vasoconstricción, actividad simpática, y a nivel de todos los túbulos empieza a generar mecanismos para jalar sodio y por ende agua, y a mantener así la cifra de presión arterial. Ahora, esto en fase aguda nos salva la vida. En fase aguda evita que nuestra presión arterial caiga y por ende es un estímulo protector. Pero cuando un paciente es hipertenso, quiere decir la activación crónica de todos estos mecanismos van a inducir remodelamiento cardíaco, falla cardíaca y daño endotelial crónico, y por ende todas las complicaciones que se tienen en un paciente con hipertensión arterial. Entonces yo tengo un paciente con una presión arterial que cae, como resumen, ¿no? Entonces disminuye la perfusión renal y tengo que mi riñón secreta renina, va al hígado, ¿no?, y con la ayuda de la angiotensina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1, y luego en pulmón con la enzima convertida de angiotensina genera angiotensina 2. Esta angiotensina 2 actúa sobre receptores AT, ¿no?, sobre receptores de angiotensina, y actúa sobre el músculo liso vascular, ¿no?, vasoconstricción, actividad simpática, y sobre la capa glomerular de la glándula suprarrenal renal, ¿no?, va a generar, ¿no?, una serie de hormonas para absorber sodio y finalmente agua, lo que va a generar como producto final una vasoconstricción y un aumento de la ausencia vascular periférica. Esto, como hemos dicho, en fase aguda nos salva la vida. Pero en fase crónica, la activación de todo este mecanismo va a generar un daño endotelial y miocárdico que genera todas las complicaciones de la hipertensión arterial. Ahora, la hipertensión arterial podemos clasificar también según su etiología: esencial o primaria, o secundaria, principalmente la estenosis renal, una de las causas. Estable, ¿no?, paciente que va caminando por ahí con sus 160, 70, 160, 90 de presión arterial, o en crisis, ¿no?, cuando se tiene una cifra elevada de presión arterial, como son las urgencias, o la emergencia hipertensiva, cuando aparte de la cifra elevada de la presión arterial, principalmente algunos mencionan 180 sobre 110, se tiene un daño de órgano blanco, llámese daño miocárdico, daño retiniano, daño renal, ¿no?, disección aórtica, etc. Quedamos, porque es lo que muchos dicen, ¿no?, tengo la hipertensión arterial, ¿qué le voy a dar de tratamiento? Ahora, hemos dicho que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, controlable y multifactorial, ¿no?, sostenida con estas cifras de presión arterial, 140-90. Guías vamos a encontrar un montón, y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que cuando tenemos un paciente al cual se le hace el diagnóstico de hipertensión arterial, tenemos que plantear objetivos. Los objetivos van a variar según la comorbilidad, quiere decir, si tengo un paciente hipertenso y aparte es diabético, tengo un paciente hipertenso y aparte es obeso, van a variar según la edad, ¿no? Es diferente tener un paciente de 40 años hipertenso a un paciente de 90 años hipertenso. Van a variar según el daño que ya se tiene, ¿no? Puede ser de que yo tengo un paciente que recién hace unos 3 días le haga el diagnóstico de presión arterial, pero ya vino por un infarto agudo de miocardio, ya tiene una hemiplegia por un accidente cerebrovascular. Entonces los objetivos van a variar y ya vamos a encontrar un montón. Lo primero que tenemos que tener en la cabeza es primero no hacer daño, ¿no? Entonces a veces el paciente más común que nos va a llegar de manera ambulatoria va a ser el paciente mayor, el paciente abuelito. Y tenemos que darnos cuenta que es distinto la agresividad en la que yo voy a usar en pacientes ancianos. La población que tal vez tiene una mayor cantidad de ancianos, pues son los chinos, ¿no? O al menos mayor población definitivamente tienen. Ellos dijeron y concluyeron, según sus guías, solamente en pacientes hipertensos chinos, de que no debemos alocarnos en el caso de ellos. En ellos incluso plantean que en pacientes por encima de 80 años, recién iniciemos el tratamiento, ¿no?,
cuando la cifra sobrepase el 160-90. ¿Por qué? Porque al ser un poco más frágiles, definitivamente más frágiles, este tipo de persona, este tipo de paciente va a ser más susceptible a la variación de las cifras de presión arterial. Si tengo por encima de 170, 160, pues obviamente tengo que tratarla. Pero 140, 150 milímetros de mercurio, ellos dicen de que no, porque es un cambio fisiológico. La asistencia vascular periférica va a aumentar fisiológicamente, el endotelio va definitivamente a sufrir un daño con el paso de los años y por ende no debe ser tan agresivo en pacientes geriátricos, específicamente en estos mayores de 80 años. Y dicen incluso evitar llevar a estas cifras, ¿no?, que tal vez en un paciente, ¿no?, 130, 80 sería acá, ¿no?, tal vez en un paciente de 40 años sí sería el objetivo, pero en pacientes de 80 años no. En pacientes de 80 años dice, si gusta, ¿no?, ideal, ellos plantean iniciar el tratamiento cuando la presión arterial sobrepase de 160-90 y tal vez la meta para ellos sería, ¿no?, 150 o 140. Encontramos que, ¿por qué? ¿No? Pueden decir, no, bueno, es lo que ellos piensan, ¿no? Pero ellos han encontrado de que tratar, ¿no?, o disminuir más bruscamente la cifra de presión arterial en ancianos ha generado o se ha asociado a una serie de enfermedades neurodegenerativas. Por ello son un poco más cautelosos al momento de tratarlos. Hace unos días sale esta guía, el 8-7 de mayo, ¿no?, la guía de la Sociedad Internacional del Estudio y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. ¿Qué hace hincapié? Como todos los años, la guía hace hincapié en el diagnóstico. No nos olvidemos de un diagnóstico adecuado. Y obviamente que cada paciente es individual para el momento de sus objetivos de cifras de presión arterial. La modificación de los estilos de vida, disminución de la sal, ¿no?, una alimentación adecuada, el consumo de bebidas adecuadas, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, quitar totalmente el cigarrillo, reducir el peso, la actividad física, disminuir el estrés y alejarse de la contaminación. Son las recomendaciones principales para el tratamiento de la hipertensión arterial. Ojo, esto no es secundario, esto es la base del tratamiento. Los fármacos ya vienen a ser tal vez lo segundo que debemos pensar, pero si quitamos todos estos factores, lo que nos va a ayudar como consecuencia es que cualquier fármaco puede actuar de manera adecuada. ¿Cuánto me baja? Porque algunos dicen, pucha, voy a bajar de peso, quito la sal, ¿cuánto me baja? Es cierto, a veces tal vez no es muy significativo. Bueno, reducir el peso sí es bastante, ¿no? Hasta 20 milímetros por cada 10 kilos de peso voy a quitar. El bajar la sal, ¿no?, hasta 8 milímetros de mercurio, el ejercicio físico hasta 4 o 9 milímetros de mercurio, la dieta hasta 14, o sea, sí es efectivo. Si estamos encontrando específicamente la reducción del peso, estamos encontrando de que el actuar sobre estos factores ya conocidos, décadas conocidos, me va a disminuir las cifras de presión arterial. Incluso puede darse el caso de que si yo controlo estos factores, lo más probable es que tal vez en algunas situaciones clínicas no necesite ningún fármaco. Una vez que yo hago mi diagnóstico, ¿no?, yo tengo que categorizar el riesgo. Tengo que saber si mi paciente no solamente tiene una enfermedad, tiene otras enfermedades o otros factores de riesgo. Tengo que calcular además la fragilidad si es adulto, con la finalidad de yo dar un tratamiento adecuado. Puedo usar muchas escalas para saber si mi paciente es frágil, la velocidad de la marcha, en fin, solo un cuestionario como este para saber qué voy a utilizar en mi paciente. Luego planteo el objetivo. Acordémonos que una vez que yo tengo un paciente con hipertensión arterial, tengo que descartarle otras enfermedades crónicas. Aproximadamente el 40% de los pacientes hipertensos están asociados con sobrepeso y obesidad. 30% de los pacientes hipertensos están asociados a una dislipidemia, específicamente la elevación del colesterol y el aumento del LDL. Y 15 a 20% de estos pacientes están asociados a diabetes mellitus. ¿Ya? Van a encontrar una serie de guías y una serie de parámetros para plantear los objetivos de hipertensión arterial, ¿no? Propongo este. Tenemos pacientes menores de 60 años, presión objetivo 130-80. Entre 60 y 80 años, presión objetivo 140-90. Y más de 80 años, 150-90. No solamente tengo que plantearlo en la edad, yo puedo tener a alguien de 70 años con una expectativa de vida muy grande.
o alguien de 70 años ya postrado, amputado, que no ve. Entonces hay otras variables que yo tengo que valorar: la edad, la expectativa en años, el tiempo de evolución de la hipertensión arterial. Si tiene un tiempo corto, entonces tengo que ser más agresivo para evitar las complicaciones. Si ya tiene un daño, como una cardiopatía isquémica, ¿no? Si tiene una comorbilidad como es la diabetes, si tiene una falla renal crónica, o riesgo de efectos secundarios por la medicación antihipertensiva, ¿no? Entonces, si el riesgo es bajo, puedo ser más agresivo; si el riesgo es alto, voy titulando lentamente. El octavo reporte de hipertensión arterial genera una serie de recomendaciones, estoy seguro que ustedes en algún momento las han leído, ¿no? Nos recomienda que no sea agresivo en mayores de 60 años, o sea, con 150-90 yo estoy feliz, me conformo. Que en la población de 60 años, nada más, igual, ¿no? Debo estar muy seguro de cuánto voy a utilizar de tratamiento. Que debo iniciar tratamiento en todos aquellos que posean 90 de diastólica menores de 60 años o 140 de sistólica menores de 60 años. De que si ya tengo un paciente con una tasa de filtración glomerular menor de 60, mi meta va a ser una sistólica menos de 140, ¿no? Y siempre midiendo el daño renal. Tengo que catalogar el mismo y estar seguro qué fármaco voy a poder utilizar. Acordémonos de que cuando la tasa de filtración glomerular disminuya por debajo de 30, ¿no?, yo tengo que tener mucha precaución sobre los fármacos de primera línea, que son los YECA-VARA, los más indicados. En todos los demás contextos, el YECA-VARA tal vez sea el fármaco ideal en cada una de las situaciones clínicas que yo trate a un paciente hipertenso. Tengo además, como hemos dicho, valorar el daño a nivel renal, ¿no? Si agregamos un valorcito más, más o menos 10 a 15% de hipertensos ya tiene un deterioro de la función renal. Para ello medimos la microalbuminuria o, en su defecto, si es posible, ¿no?, la proteína de orina de 24 horas. Si es que el paciente tiene diabetes, ¿no?, algunas guías vamos a encontrar que podría decirse que recomiendan que la cifra de límite, ¿no?, o la cifra objetivo de presión arterial sea de 130 de sistólica. Hasta el momento no se ha demostrado. Las guías de ALAT, que son la Asociación Americana del Estudio de Diabetes, nos dicen de que con 135 de diastólica y 135 de sistólica y 85 de diastólica podría ser una meta recomendada. Pero para estas guías, con 140-90 al menos es suficiente. ¿Qué fármacos voy a utilizar? Siempre un YECA o un ARA, nunca juntos. Luego un bloqueador de canal de calcio y le puedo añadir un diurético. Casi siempre esa combinación no falla. Existen algunas recomendaciones en las cuales sí se utiliza estos fármacos como primera línea, o otros fármacos como pueden ser los beta bloqueantes, sí. Específicamente, si yo he tenido un infarto de miocardio, debería usarse siempre un beta bloqueante y un alfa agonista, un alfa antagonista, en otras situaciones clínicas. ¿Deberíamos intentar reducir esas recomendaciones en algunas situaciones? Sí. Es por eso de que hoy en día se intenta sistematizar en qué patología asociada a la hipertensión arterial yo debería utilizar un determinado medicamento. Siempre, en todas las situaciones clínicas debo meterme en la cabeza que el fármaco que debo primero intentar utilizar es el YECA o ARA. Siempre, pero nunca juntos, ¿ya? Dosis, ¿no?, del más común conocido de los YECA, ¿no?, los más utilizados que tenemos a la mano en el primer nivel de atención, sobre todo, es el enalapril, ¿no?, y de los ARA, ¿no?, el losartán. Sino tal vez de todos estos de acá, el medicamento que genere una mayor nefroprotección, el irbesartán, ¿no?, llegando hasta una nefroprotección de hasta un 60% cuando lo utilizamos a dosis máxima, que es de 300 miligramos al día. Si intento resumir, ¿no?, digo, si tengo un paciente hipertenso con falla cardíaca, siempre un YECA o ARA y un diurético, ¿ya? Si tengo un paciente hipertenso que tuvo un infarto, un YECA y un beta bloqueante o un antagonista de la aldosterona. Ahí nos recomiendan mucho el ARA. Si tengo un paciente con alto riesgo de una enfermedad coronaria, siempre un YECA, un beta bloqueante y un diurético y un bloqueador de los canales de calcio.
En un diabético, el YECA y el ARA siempre tienen que ir, sobre todo por la nefroprotección. Por eso también encontramos lo mismo en la enfermedad renal crónica, ¿no? Este cuadro sí tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Tengo un hipertenso que tuvo falla cardíaca, YECA o ARA, diurético. Un hipertenso que tiene un infarto, YECA o ARA, ¿no? Perdón, un YECA y un betabloqueante. Y así, en cada uno de los casos clínicos, yo puedo buscar el medicamento ideal. Nuevamente repitiendo de que no está recomendada la combinación YECA o ARA, pero siempre uno de ellos va a ser el pilar en mi tratamiento para la hipertensión arterial. El YECA más conocido, el enalapril, el ARA más conocido, el losartán, y que tal vez el que tenga mayor beneficio es el irbesartán. En el embarazo, hipotensor de primera elección, la alfa-metildopa. ¿Ya? Tengo una hipertensa embarazada, alfa-metildopa. Feto sin riesgo fetal. Principales indicaciones y contraindicaciones de los hipotensores, ¿no? Los diuréticos, que me puede generar hipertensión arterial sistólica aislada, insuficiencia cardíaca, ¿no? Contraindicados en gota, ¿no? Diuréticos bastante utilizados como la furosemida. Y por acá, ¿no? Los alfa bloqueantes, ¿no? De elección, en caso de feocromocitomas, contraindicados en la lactancia materna, ¿no? Entonces sí me tengo que meter a la cabeza las contraindicaciones, específicamente YECA o ARA no están muy indicados en el embarazo y lactancia, los alfa bloqueantes tampoco. Ahora, y las emergencias hipertensivas, ¿no? Un paciente con presión alta y que me tiene con un daño de órgano blanco, ¿no? Dos cosas siempre tengo que meterme en la cabeza. Utilizar el medicamento ideal, ¿no? Yo puedo usar muchos medicamentos, todos estos medicamentos son endovenosos, pero si nos vamos a dar cuenta, en casi todos, la primera línea es el labetalol. Entonces, ¿qué es lo que tengo que conocer? Muy bien el uso del albetalol endovenoso. Y en una segunda instancia el uso de nitroglicerina y el nitroprusiato. Y lo segundo que tengo que meterme en la cabeza es de que si me llega un paciente con 200 de sistólica, ¿no? 210 de sistólica, 190 de sistólica, nunca debo bajar la cifra de presión arterial de manera brusca, ¿ya? La mayoría recomienda que en la primera hora solamente debo disminuir, ¿no? 15% de la presión arterial con la que me llega. Y de ahí ir disminuyendo progresivamente, porque finalmente vamos a generar más daño si es que bruscamente disminuimos la cifra de presión arterial sistólica y diastólica. Ya, acordémonos siempre, primero no hacer daño. Finalmente, ¿no? En prevención cardiovascular, para terminar, ustedes van a encontrar una serie de estudios, incluso hoy en día, ¿no? Que la gente está anticoagulándose, antiagregándose, ¿no? Para prevenir el coronavirus, toman warfarina y aspirina. ¿Qué tanta evidencia hay si es que un paciente con hipertensión arterial use aspirina específicamente, ¿no? El ácido acetilsalicílico? Hasta hace algunos años veíamos en la televisión, y a veces aún la vemos, ¿no? Que le recomiendan a las personas que use aspirina de manera sistemática para prevenir infartos o enfermedades cardiovasculares. Desde el 2018 esto se demostró que era falso. 3 estudios grandes, ASCEN, ASPRI y ARRIVE, encontraron de que incluso era perjudicial para ese tipo de pacientes, específicamente si eran pacientes frágiles, como hemos visto en las escalas anteriores, porque no solamente no generaban un beneficio, sino que aumentaban la posibilidad de un evento de sangrado gastrointestinal mayor. Es por ello que muchos no lo recomiendan, y solo en casos de muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? Nos dice que podríamos utilizar aspirina a dosis bajas o incluso un medicamento similar a él, ¿no? Para ayudar a disminuir los riesgos cardiovasculares. En conclusión, ¿no? Podemos decir que la hipertensión arterial es una enfermedad subdiagnosticada. Casi el 50% de pacientes desconocen que la poseen y solamente tal vez el 20% de los pacientes logran controlar adecuadamente sus cifras de presión arterial. El principal factor por el cual el paciente no logra controlar sus cifras de presión arterial es la no adherencia a los estilos de vida y después al tratamiento. Si yo quiero utilizar fármacos, siempre el ideal o el de primera línea va a ser el YECA o ARA, exceptuando pues esto en las embarazadas y otras situaciones clínicas. Si tengo un paciente con una enfermedad o una cardiopatía isquémica o un infarto de miocardio, siempre, ¿no? Se me va a ayudar al YECA o al ARA, el beta bloqueante. Y si tengo un paciente con hipertensión arterial y falla cardíaca, se le debe añadir un diurético. Tenemos que tener en cuenta,
de que el paciente adulto, específicamente mayor de 80 años, no debemos ser agresivos en bajar las cifras de presión arterial, ya que no en todos los escenarios menos presión es mejor. La hipertensión o el tratamiento de la hipertensión arterial no es una receta de cocina, ¿no? No es una plantilla en la cual nosotros podamos brindarle exactamente lo mismo a todos los pacientes. Cuando yo estaba de alumno decía, ¿por qué tantas familias de fármacos para hipertensión, tantas familias de fármacos para diabetes y dislipidemias, cuando si es una enfermedad se le puede brindar solo uno? Ya con el paso de los años uno ve pues de que la terapia siempre es individual. Y esto, gracias a Dios, se tiene hoy en día pues una gran cantidad de familia de medicamentos que nos pueden ayudar de diversas maneras a actuar sobre ese sistema, ¿no? Sobre el sistema adenina, angiotensina, aldosterona, que sugeriría yo que sea la base de la revisión de ese tema, para que nosotros sabemos exactamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos bajando y si el medicamento que le estamos brindando al paciente es el adecuado. Vemos muchas ocasiones que pacientes por años, ¿no? Reciben el mismo fármaco, y si tal vez un fármaco les hizo bien hace 5 años, no necesariamente en su situación clínica actual sea el más indicado. Tenemos que siempre estar evaluando los medicamentos, salen nuevos, sugerencia, ¿no? Según mi opinión personal, antes de pasar de un fármaco que está haciendo un buen efecto a un fármaco nuevo, siempre sería ideal ver una gran evidencia, ¿no? No todos los nuevos sencillamente es lo mejor. Sí, obviamente, pues de que en lo que a hipertensión arterial refiere, lo más adecuado en el manejo ambulatorio, ¿no? Debe ser el número uno, pues de que se controle adecuadamente la presión arterial. Consultaban por ahí, veía una pregunta, dice en un paciente de 74 años, fibrilador crónico e hipertenso con tratamiento irregular, ya con un AVC isquémico, lacunar, no candidato para trombolisis, se debe manejar la presión arterial si su presión arterial es 220, 110. A ver, ¿me escuchan? Sí, acá sí me escucha. Bueno, a ver, no lo entiendo muy bien la pregunta. Bueno, me imagino en el contexto esto de un paciente hipertenso que ha entrado por una crisis hipertensiva, ¿verdad? En fase aguda, ya al tener un daño, pues, y es una emergencia. A ver, el manejo de las cifras de presión arterial en un paciente que hace accidente cerebrovascular eh, es la presión, si es isquémico, si es accidente cerebrovascular isquémico, incluso en el hemorrágico, la presión arterial va a aumentar por un mecanismo compensatorio en la mayoría de los casos. Si yo tengo un órgano que bruscamente ha tenido una pérdida de irrigación, lo más común es que nuestro organismo, a través del sistema adenina-angiotensina-aldosterona, aumente el flujo y aumenta entonces la cifra de presión arterial, pensando de que esa parte, en este caso, que la doctora coloca, bueno, el doctor coloca la cuna, ¿no? Está siendo hipoperfundido, lo común es que nuestro cuerpo intente hiperperfundirlo para que no haya isquemia. Lo ideal, ¿no? Y que se maneja independientemente sea un EV6 isquémico hemorrágico, imagínense que ustedes van a estar en algún momento en el cual no tengan una tomografía a la mano, va a ser el que disminuya la cifra por debajo de 180, ¿no? De 180 y por debajo de 100 de diastólica, ¿no? 180 de cifra de presión arterial sistólica y diastólica. Si estamos viendo en el contexto del caso que nos plantean, un paciente de 74 años que ha hecho un EBC, está haciendo una emergencia hipertensiva, todo fármaco idealmente debería ser utilizado por a través endovenoso, ¿no? Entonces lo normal, ¿no? Tengo un paciente con 220 sobre 110, debería usar fármacos endovenosos, hemos visto creo que tal vez la posibilidad del labetalol, y finalmente pues hasta que llegue una estabilidad, en promedio bajando 15 a 20% de la presión arterial sistólica en una hora, y luego ya de manera crónica se podría sugerir, ¿no? Si el paciente es fibrilador, podría utilizar aparte del enalapril, ¿no? Un YECA o un ARA, ¿no? Que puede ser ilebrezartán también, utilizar un beta bloqueante, ¿no? Ya que es un fibrilador, y obviamente el paciente debería estar anticoagulado, ¿no? Finalmente, tal vez, según la escala de severidad del EBC que hizo, terminaría utilizando warfarina. No sé si pude responder la pregunta.
quién la hizo. A ver, hay otras preguntas. Sí, doctor. Melissa nos pregunta, ¿qué ayudaría a evitar que un paciente que padece hipertensión arterial termine con enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica, como producto de la hipertensión arterial, fisiopatológicamente es una nefroangiosclerosis. La intención es bajar las cifras, ¿no? O sea, la cifra de presión arterial siempre debería estar en ese paciente, si es menor de 60 años, por debajo de 130 sobre 80, ¿no? Siempre la actividad física, el sobrepeso u obesidad, anteponiendo antes del tratamiento antihipertensivo, ¿no? De todos los fármacos, tal vez hasta el momento el que un poquito más evidencia, si es que no existiese contraindicaciones, sería el irbesartán, ¿no? O sea, utilizar una dieta adecuada, que baje de peso y ahí irbesartán, ¿no? Tal vez ese sería el fármaco ideal, pero obviamente cada paciente es individual. Sofía nos pregunta, ¿hay indicación de indapamida más perindopril? ¿En qué contexto? Así nada más, pues, Sí, solo así lo pregunta. bueno, mecanismos por el cual, bueno, tal vez sería ideal que agregue algo adicional. Bueno, todos los mecanismos por el cual funciona el sistema adenina-angiotensina-aldosterona, pues obviamente si yo los logro bloquear, va a ser adecuado, ¿no? Ahora, vía oral, de manera ambulatoria, que se encuentre ese fármaco, pues es muy complicado, ¿no? Esa combinación específicamente. No es muy usual usarla. También nos pregunta, entre el tensiómetro de tipo aneroide y los automatizados, ¿cuál es mejor sabiendo que el tipo aneroide tiene baja sensibilidad? Ya, a ver, primero tenemos que meternos en la cabeza de que los tensiómetros que adquirimos deben tener una certificación. Cuando ustedes si gustan, y sería ideal, ¿no? Que ustedes revisen el estudio Tornasol 1 y el Tornasol 2, utilizaban manómetros de mercurio, que es el ideal. Sin embargo, con el paso de los años, las diferencias entre los tipos aneroides, los digitales, es muy baja, ¿ya? Entonces podríamos decir que casi todos brindan una confiabilidad adecuada. Un equipo que viene con una certificación básica, que viene en la cajita, ¿no? Del que adquirimos, y nosotros estemos calibrando casi siempre paralelamente con un tensiómetro de mercurio, nos brinda casi la misma confiabilidad. Es por eso que esta guía, ¿no? En este año, ya coloca esas cifras que plantea, ¿no? Para que el paciente se tome ambulatoriamente y teniendo casi la misma validez que medir con un tensiómetro de mercurio. En conclusión, hay muy poca diferencia. Si están bien calibrados, todos sirven. Débora nos pregunta también, ¿el uso de metildopa se asocia con trastornos psicóticos? ¿Qué hacer en caso de una gestante? ¿Suspendemos o continuamos? ¿O se puede cambiar a otro medicamento? A ver, la metildopa está asociada más que todo a trastornos depresivos mayor, ¿no? Al menos en la población como la nuestra, tiene una gran prevalencia de ese tipo de trastornos. Número uno, lo peor que podemos hacer al administrar metildopa es olvidarnos que su tiempo en el cual empieza a hacer su efecto es largo. Por ejemplo, si yo brindo un captopril, yo tengo la presión que empieza a caer a los minutos y a las horas. Pero en caso de la metildopa, hay algunos que se desesperan y la indican y quieren que al día siguiente ya esté controlada. Pero no llega a su estabilidad al segundo o tercer día en sí. No debemos desesperarnos y por eso debemos iniciar con bajas dosis. Si es que, si es que a pesar de eso, pues no está contraindicada la metildopa, podemos usar otro de los fármacos que hemos visto de los posibles en el caso del embarazo, ¿no? Han visto por ahí nifedipino, bueno, que más se utiliza en la fase aguda, pero alguno de esas familias podría ayudarnos, ¿no? Igual, la metildopa sería el medicamento ideal que debemos utilizar en el embarazo. Si la dosis baja genera daño, cambiar a otra familia similar que no sea IECA o ARA específicamente. Bien, doctor. La última pregunta, ¿en el hipertenso de la bata blanca hay algún tratamiento en específico? No, porque la única opción sería lo que están planteando en la guía, ¿no? Que el paciente adquiere un instrumento para medirse la presión arterial de manera ambulatoria y él mismo muestre sus registros, ¿no? Entonces, eso de ahí es lo más ideal que hoy en día sucede en los pacientes como puede suceder
En los diabéticos también que usan su glucómetro y todo diabético tiene un glucómetro, lo mismo sucede acá, ¿no? El hipertenso debe tener su tensiómetro y el mismo autotomarse, ¿no? Igual dentro de la familia debería haber alguien capacitado en la toma adecuada de presión arterial. Si es que el paciente sube demasiado la presión arterial, si hay pacientes, ¿ah? He tenido la oportunidad de ver pacientes que se automonitorean en casa y manejan 130 y cuando llegan al hospital, por más de que a veces uno ya lo conozca más de un año, algunos pacientes siempre tienden a subir a 150, 160 e incluso cuando el medio que les toca no es uno conocido de ellos, ¿no? Llegan hasta 170. O sea, yo sí he visto elevarse solamente por el síndrome de bata blanca que es sistólica hasta 40 o hasta 50 milímetros de mercurio. Lo más sencillo es eso, ¿no? Que el paciente se automonitoree en casa para saber si la cifra de presión arterial es adecuada. Acordémonos que el objetivo de los fármacos es mantener la cifra de presión arterial de manera crónica dentro de cifras normales, ¿no? No solamente en el momento que nos llega la consulta. Bien, doctor, Leonardo nos hace una pregunta. En un paciente con problemas de claudicación o enfermedad periférica coexistente o con asma, ¿con qué se trataría una situación de crisis hipertensiva? A ver, una cosa es, si el paciente tiene claudicación, generalmente tiende a la hipotensión. Intentemos buscar contextos clínicos adecuados, ¿no? Si el paciente tiene claudicación, generalmente es hipotensa. Ahora, tenemos que darnos cuenta que existe hipertensión aislada, ¿no? Generalmente los pacientes con claudicación tienen neuropatías, en el caso de los diabéticos, tienen una presión arterial diferencial muy alta, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que llegan con 170, 70, ¿no? Le brindas el hipotensor, y de una u otra manera el 170 lo controlas, pero el 70 lo bajas más. En ese contexto de pacientes, siempre un Yecovara puede ayudar, pero ir titulando a dosis adecuadas. Y obviamente en pacientes que tengan algún trastorno, como menciona el doctor, deberíamos buscar cuánto varía la cifra con la posición del paciente, ¿no? Paciente sentado, cuando el paciente se encuentra echado o cuando se levanta bruscamente, para saber si amerita o no un antihipertensivo. Sí sucede, especialmente en diabéticos, que en algunos casos de que están sentados, ¿no? Y tienen cifras de 170, 160 o 150, y que bruscamente se colocan de pie y bajan a 100. Entonces en ellos es muy complicado tratar la hipertensión arterial. En ellos a veces se opta por dosis bajas de fármacos que no disminuyan bruscamente, que puede ser un YECA, y viendo en el transcurso de las semanas a meses si ese medicamento le genera más episodios de claudicación o no. Es un poco complicado el tratamiento de esos pacientes y debe ser individualizado. Bien, doctor, ahora sí, la última pregunta nos dice, en el diagnóstico de hipertensión entre la guía de la AJA y el SEC, ¿cuál recomendaría usar? ¿La guía del AJA y qué? ¿Y cuál? Y SEC. Bueno, en general yo creo que toda guía es adecuada. Las europeas son las que más se adecuan, ¿no? Son más específicas. Tal vez la AJA, el hecho de hacerla tan, por decirlo así, que todos desea fácil entendimiento, a veces no es tan específica, ¿no? Y las europeas sí son un poquito más específicas. Recomendaría la guía que he colocado acá, ¿no? De la IHS, ¿no? De la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, las guías europeas y claro, también una mirada a las guías canadienses de hipertensión arterial, ¿no? Que nos colocan unos gráficos muy interesantes según las patologías, ¿no? ¿Cuál es la meta en un paciente diabético controlado, en un paciente diabético no controlado? La meta en un obeso, ¿no? En un paciente obeso que ha ido perdiendo de peso, en un paciente con EBC isquémico, con EBC hemorrágico, la guía canadiense de hipertensión arterial no brinda esas posibilidades y obviamente ellos se basan en estudios un poco más finos, ¿no? En cada patología. Yo recomendaría, aparte de las europeas, que le den una mirada a la guía canadiense de hipertensión arterial.